avanzando muchas cosas después de la ida, como que uno como que se siente parte un poco del proceso en el principio, y ver que las cosas siguen avanzando es mucho mejor. Entonces, bueno, tal como lo decía Laura, este es como entre los cursos que he estado tomando en la UBA, más como forma parte de la investigación que hemos estado haciendo con Juan, y siempre interesado un poco en técnicas de tipo filtro de Kalman. En este caso el LETKF que aparece ahí es por el Local Ensemble Transform Kalman Filter. Sí, vamos a ahí describirlo dentro de eso. Entonces, como para guiar un poco esta presentación, primero vamos a ver una introducción, ver las ideas que motivan el trabajo este. Luego vamos a hacer una descripción de tanto el modelo como de la técnica de asimilación que vamos a utilizar. Algo sobre la definición y la configuración de los experimentos que estuvimos revisando. Y bueno, después nos propusimos concentrarnos al menos en dos partes para utilizar este filtro de Kalman, esta técnica de asimilación, tanto como para variables del modelo, y en ese vamos a entrar en un contexto de un modelo de tipo offline y online que vamos a describir, y finalmente ver cómo funciona cuando uno estima el parámetro de emisión de este modelo, ¿sí? Y para terminar, conclusiones y trabajo futuro. Entonces, bueno, algunas ideas que sirven como introducción para esto. Siempre en ciencia como de la atmósfera, como química atmosférica, siempre estamos trabajando tanto con observaciones, datos de modelo que nos permiten ya sea pronosticar variables, entender fenómenos, y ambas fuentes de datos en general contienen errores, ya sea porque el modelo es una parametrización de algún fenómeno, entonces no lo entendemos completamente, o incluso tanto en las observaciones uno tiene errores en la medición, entonces hay que estar lidiando con errores. Y la asimilación de datos lo que trata es poner ambas fuentes de datos en un sentido óptimo, ¿sí? Como ponerlas en acuerdo y tratar de obtener lo mejor de ellos. Entonces, si bien tanto en pronóstico del tiempo es una de las técnicas que ha hecho grandes avances para el pronóstico del tiempo, también se ha utilizado también en la química atmosférica, y ya sea como para ver concentraciones de compuestos, como también estimación de fuentes, ¿sí? Y aquí hay un par de ejemplos, un par de trabajos en los cuales el pronóstico del tiempo químico, refiriéndome solo a estimación y pronóstico de concentraciones. Aquí hay algunos trabajos que últimamente llevan a cabo implementaciones operacionales, tanto en Europa o en Japón o incluso en Estados Unidos. Estos como 3 trabajos son al menos unas revisiones de trabajo y esfuerzos que se han hecho en ese sentido. Y también como lo habíamos mencionado, para la estimación de fuentes o emisiones de compuestos, como son los inventarios, que típicamente contienen incertidumbre y son un parámetro importante en los modelos de química atmosférica. Y algunos ejemplos que quise colocar en los cuales como que se utilizan 3 técnicas distintas. Está el trabajo de Bouquet del año 2011, utilizando una técnica tipo 4 de Bar, Kang et al. También a nivel global con un modelo más simplificado, esta misma técnica de filtro de Kalman, y el trabajo de Seide del mismo año, pues, utilizando una distribución no gaussiana. O sea, como que hay distintos approaches en los cuales uno puede tratar de estimar los inventarios. Entonces, como objetivos para este trabajo, nos propusimos como analizar la habilidad de una técnica de asimilación en particular, que es el LETKF, y para ver cómo es la mejora o cómo funciona en la mejora de estimación tanto de concentración como la fuente de un compuesto atmosférico traza, pero en un modelo de transporte simple. O sea, no es un modelo, lo vamos a pasar a describir, pero nos permite tener una versión simplificada de un modelo de química atmosférica, ¿sí? Y lo vamos a colocar eso dentro de un contexto de un modelo online y un modelo offline. Entonces, algunas ideas como que sustentan estos dos o este objetivo, puede ser o es usualmente es una buena metodología antes de pasar a un modelo más complejo, trabajar con un modelo más simple, tratar de entender qué problemas uno podría encontrarse en ello. Quizás como ejemplo el trabajo de Kalnay el año 2007, que en verdad van a ver el modelo y probablemente lo van a reconocer de algunos de los trabajos que ella siempre, o de que ella realiza.
Y además la técnica del LTKF es una técnica, es actual, se utiliza mucho, es eficiente y típicamente no depende del modelo que uno quiera utilizar. O sea, como que se podría implementar si uno quisiera, o teóricamente uno podría decir en cualquier modelo puedo aplicar esta técnica, ¿sí? Entonces, ¿qué es el famoso LTKF? Es como un filtro de Kalman. En general lo que uno busca es, a partir de un conjunto de observaciones, encontrar un análisis que ponga en contexto lo que yo tenía pronosticado del modelo con las observaciones y además obtener una representación para la matriz de covarianza de los errores del modelo, por ejemplo, ¿sí? en el futuro. Entonces, este esquema que está acá representa más o menos cada una de las flechas en cómo funciona esta. Entonces, la única diferencia que tiene con los filtros de Kalman es que suele ser un problema la matriz de covarianza, porque por el tamaño, por ejemplo, un número de variables en un modelo meteorológico puede llegar a ser del orden muy alto. Entonces, sería muy difícil trabajar con ese tipo de matrices computacionalmente. Entonces, lo que uno hace es hace unas realizaciones independientes, un ensamble, que obviamente va a tener menor grado de la cantidad de modelos, pero me permite tratar de reconocer la variabilidad que tiene el modelo al realizar un pronóstico en base a este ensamble, ¿sí? Entonces, la mayoría de las ecuaciones que están acá están en base al X sub I que aparecen ahí, representan el número de ensambles. Y todo esto, tanto en términos del LTKF, al final, como por así decirlo, como objetivo principal de la técnica, lo que uno busca es encontrar aquellos pesos óptimos que están representados por estas matrices que están acá, que me permiten, a partir de un ensamble que tenía en el punto inicial o como background, avanzar ese ensamble en el tiempo y que sea óptimo, en el sentido de que minimiza la varianza, como en general lo hacen los filtros de Kalman. Ahora, y bueno, una vez que uno calcula estas matrices, tanto de peso como como matriz de perturbaciones, estos son los pesos que están acá en la matriz, uno puede obtener un análisis en el tiempo n en base al background y con respecto a estas mismas matrices que uno ya tenía construidas de antes, ¿sí? O sea, tanto para el promedio como para cada uno de los miembros del ensamble. Y una vez que tengo mi análisis, entonces puedo volver a iterar y así sucesivamente en cada uno de los pasos de tiempo en los cuales, por ejemplo, tengo observaciones, ¿sí? Entonces, el resultado de este método en general es entregar el análisis de los pesos o estas matrices y la matriz de perturbaciones que permiten hacer avanzar cada uno de los miembros del ensamble, ¿sí? Bueno, como característica, como ya lo habíamos dicho, es modelo independiente. Bueno, quizás algo que no mencioné, quizás debería mencionarlo, es en este caso todas estas matrices que están acá y que trabajan con el tamaño de los ensambles, en general lo que hacen son transformaciones que van desde el espacio o el subespacio que representan la realización de los ensambles en el espacio de los modelos, que suele ser en general, obviamente el tamaño del ensamble va a ser menor que el número de variables en el modelo, entonces tenemos una pequeña representación de eso, y estas matrices lo que hacen son proyecciones entre el espacio de los ensambles y el espacio de los modelos, ¿sí? Y de ahí es donde viene el transform, ¿sí? Y el ensemble ya lo expliqué, que son varias realizaciones y ahí lo vamos a ver. Bueno, pero algunas características de este método entonces: es modelo independiente, las observaciones son asimiladas simultáneamente en cada punto de retícula. Uno lo pone como característica buena porque en general en aplicaciones uno quiere ganar un poco de tiempo y sobre todo si el modelo es complejo, entonces que sea paralelizable el método es una buena característica de él, porque en este caso cada punto o cada espacio que yo pueda tomar no depende, quizás el punto de asimilación solo va a depender de las observaciones que influyen en ese punto, ¿sí? No necesita adjunto en este caso, como los modelos tipo 4 de bar o de variacionales, como lo uno llama, y en general, bueno, como lo habíamos puesto antes, calcula los pesos para el ensamble
de pronósticos explícitamente, ¿sí? Y bueno, si bien como que ha ido evolucionando el nombre de los filtros, primero partió como un Kalman filter, después Ensemble Kalman filter, Extended Kalman y distintas cosas, entonces cada una de las como nombres que uno le ha puesto en el caso de local es porque en el punto en el cual uno va a asimilar, uno considera algún radio y todas las observaciones que estén dentro de ese radio van a ser asimiladas en el punto que está acá, ¿sí? Porque en general uno podría pensar, yo puedo tomar todas las observaciones que tengo en mi dominio y realizar ese cambio. Finalmente, y como comentario, siempre en este tipo de método uno igual tiene una subestimación de la matriz de covarianza, de los errores, y eso, bueno, hay distintas variables que pueden, por así que influyen en eso, como el tamaño del ensamble, la no linealidad del proceso que uno está considerando, o incluso errores que puedan tener el modelo que son muy difíciles de cuantificar. Entonces, en general se utiliza un parámetro de inflación, en este caso, multiplicativo, y que en este trabajo lo vamos a utilizar como una representación de esta subestimación que tenemos en la matriz. ¿Sí? Entonces, bueno, antes de describir el modelo completo, simplificado, lo que quisimos ver, o les voy a mostrar un poco qué es el modelo de Lorentz 96, o que es parte de la descripción o parte del modelo simplificado. Entonces, en general, en el trabajo de Lorentz el año 96, él buscaba una representación, o tiene una representación de una variable meteorológica, por ejemplo, el viento, en un círculo de latitud, ¿sí? En el trabajo específico ese, él trataba de ver distintas fuentes que tienen errores de crecimiento rápido versus errores de crecimiento lento. En este caso, esta es como la versión lenta, por decirlo. Sería como un viento de tipo sinóptico, si uno quisiera una representación. Entonces, un esquema es básicamente un círculo en las cuales uno resuelve esta ecuación. Sería una especie como de advección con algunos forzantes F, por ejemplo, externo, y lo que uno tiene, este modelo es utilizado porque es lo que uno denomina un modelo de tipo caótico, o sea que si uno hace una perturbación en las condiciones iniciales, los resultados que uno obtiene al final son distintos, cambian, o sea, influye mucho la condición inicial, ¿sí? Y estas son un par de gráficos más o menos para mostrar, estas son series de tiempo de distintas variables, X1, X20 a lo largo del días, por así decirlo, y este es como un resumen completo de las 40 variables en las cuales se utilizó un forzante en valor 0,8, pero que uno como que en verdad coloco esa figura porque uno ve como aparece algo como un poco inentendible, un poco caótico, le da ese plus, ¿sí? Entonces, la idea que tomamos en este trabajo fue utilizada primero en este trabajo de Boquet y Sakov el año 2013, y lo que ellos hacen, estaban probando otra técnica de asimilación distinta, pero lo que hacen es, a este modelo de Lorentz, que ya representa una variable de meteorológica como el viento, ellos lo que hacen es acoplar una ecuación de transporte, ¿sí? Una representación de una ecuación de transporte químico, ¿sí? Y usando las variables de Lorentz como una representación del viento, lo que en general debería dar una descripción tanto de las concentraciones y eso, también de forma caótica, ¿sí? Bueno, aquí aparecen las ecuaciones de este modelo, entonces cada concentración o cada punto de concentración que aparece descrito acá, hay tres términos en esta ecuación, una representación del transporte, que puede ser la advección, que aparecen acá los términos, un decaimiento químico, por ejemplo, y un parámetro de emisión, ¿sí? Entonces, lo que uno obtiene, como por ejemplo en términos de series de tiempo, es variables en general, bueno, como ven, todas mayores que 0 concentraciones. En algún momento uno podría haber pensado que llegar y acoplar así podría no haber resultado, pero sí lo da. Y uno obtiene representación como series de tiempo de una concentración, y acá está también el resumen completo para las 40 variables de concentración que están dispersadas por este viento de Lorentz, podríamos decirlo, ¿sí? Y los parámetros que se utilizaron para hacer esto aparecen acá, emisión 1 y un decaimiento de 0,1, ¿sí?
Entonces, una vez que ya teníamos esta descripción del modelo o una especie de representación más simplificada de esta química, entonces nos propusimos probar la técnica de asimilación y en este caso hacer una definición o la slide que está acá y configurar algunos experimentos que nos permitieran ver cómo funcionaba el LETKF en este modelo, ¿sí? Entonces, bueno, el modelo se resuelve, ahí hay la primera idea es más de cómo se resuelve el modelo, el método numérico con el cual se resuelve, el paso de tiempo. En general en las dos vamos a considerar 40 variables, tanto para concentración como para variables del viento. A lo largo de todos los experimentos, el forzante siempre es 8, que él asegura en principio que las variables de Lorentz tienen un comportamiento caótico, y lambda y los tomamos un poco del trabajo que ya tenía Boquete y Sakov, y no quisimos variar en ese caso aquellos valores, ¿sí? Bueno, entonces los experimentos son diseñados como esto que uno llama OCES, o como el profesor, claro, en la cual porque en este caso uno no tiene observaciones reales del modelo, entonces lo que uno hace es generar una corrida de verdad y perturbar esa verdad y decir, bueno, este es mi conjunto de observaciones y en base a este conjunto de observaciones yo voy a realizar asimilación de datos y voy a ver qué resultados tienen. Entonces, en general, bueno, aquí dice que la asimilación es dada considerando los mismos pasos de tiempo cada 0,05, y eso en términos del modelo de Lorentz representa 6 horas en general, como una expansión del error, como si uno quisiera tener una comparación en tiempo real de lo que es, asimilar datos cada 6 horas. ¿Sí? Y cada vez que vamos a evaluar los resultados de esta técnica, lo que utilizamos es el error cuadrático medio comparado con esta corrida de verdad, que bueno, en general en la realidad uno no tiene la verdad. Lo que uno hace es trabajar en base a los resultados del modelo y ver si va disminuyendo el error, pero en este caso, dado que la tenemos, podemos compararlo en términos de eso. Acá está el último comentario que habíamos hecho en el caso del LETKF. Entonces vamos a usar un factor de inflación constante y también la localización que se hace. Por ejemplo, si yo estoy asimilando esta variable y mi radio o mi largo de localización, por ejemplo, en este caso correspondiente a 2, entonces yo todas las observaciones que coloque en estos puntos de grilla van a ser asimiladas, ¿sí? Y eso es importante. Y por último, como habíamos dicho, la idea era colocar esto en contexto de que era un modelo online y un modelo offline, y esta fue como la definición que utilizamos en este caso, ¿sí? Entonces, cuando hacemos un modelo online, consideramos las dos ecuaciones que mostré juntas, y el ciclo de asimilación se hace en conjunto para las dos variables, que serían el modelo de Lorentz y el modelo de transporte, y eso es lo que nosotros vamos a considerar como un modelo online. Y en el caso del modelo offline, lo que uno hace es primero generar un viento, que uno diría, bueno, que es lo típico que pasa, que realmente uno utiliza un reanálisis, y en base a ese reanálisis uno realiza luego cómo se dispersa algún contaminante, por ejemplo, y que sería incluir primero entonces un ciclo de asimilación solo para el modelo de Lorentz, y utilizando la misma técnica, el LETKF, y luego un ciclo de asimilación para el modelo de transporte, ¿sí? Y en este caso hicimos dos diferencias, porque dado que el LETKF entrega dos resultados, la media del ensamble como análisis o los miembros del ensamble, ¿sí? Que también uno obtiene análisis de los miembros del ensamble. Entonces, del modelo offline tenemos dos versiones, en la cual para hacer este ciclo de asimilación ocupamos solo la media, y otro en el cual solo utilizamos para los miembros del ensamble para el modelo de transporte. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces una vez que ya teníamos todo este contexto descrito, lo primero que nos propusimos en términos del error cuadrático medio era ver cuáles eran, por ejemplo, parámetros óptimos para hacer el LETKF, porque, como les comenté, hay un factor de inflación, hay un tamaño del ensamble, hay un largo de localización, entonces queríamos ver
cómo respondía la técnica en el modelo en base a estos parámetros, ¿sí? Entonces esto que ven acá corresponde a un resumen del error cuadrático medio de 200 ciclos de asimilación. O sea, uno hace 200 ciclos, calcula el promedio del error cuadrático medio con el factor de inflación 1,02, con un largo de localización 2 y le coloca el punto que está ahí, ¿sí? Y esto corresponde como a las curvas de nivel. Entonces, como que a uno le da la idea a esto, por ejemplo, o lo que uno puede ver en este caso, es que el error, por ejemplo, crece en valores de largo de localización muy corto, luego alcanza un mínimo, solo estoy viendo para allá, y luego comienza a aumentar nuevamente. Y en el caso del factor de inflación, también aparece un comportamiento similar en el cual al final como que uno encuentra esta zona que está acá, en la cual uno tiene un mínimo del error cuadrático medio, promedio de todos los experimentos que hizo, y que a uno le permiten o insinuar o decir, bueno, quizás si ocupo un factor 3% con un largo de localización entre 4 y 10, el error que obtengo es mínimo y es una buena realización del modelo, ¿sí? O de esta técnica de asimilación, ¿sí? Y ahora, en este caso, este resumen que está acá es solo para el caso online. Y bueno, mientras estábamos en la discusión de los resultados, que en verdad esperábamos esto, pero hay unas figuras muy similares en un trabajo de Takemasa con Eugenia Kalnay, en la cual era una buena forma de ver cómo funcionaban en este tipo de técnica. Entonces nos surgió la duda de qué pasaba si yo dejaba fijos los parámetros tanto de inflación como localización para las variables de Lorentz, y qué pasaba con las variables de concentración solamente. O sea, cambio el ciclo en el ciclo de asimilación, solo utilizo un valor fijo para las variables de Lorentz y varío las que son de concentración con el mismo modelo online. Y la figura cambia también un poco, en verdad no aparece este mínimo tan determinado como lo aparecía en el caso de allá, y aparece, o parece al menos, ver que hay menos sensibilidad con respecto al factor de inflación. En este caso, solo cuando uno lo hace buscando para las variables de concentración, ¿sí? Aún así, en ambos casos, como que hay valores, o esta zona sigue siendo para ambos casos igualmente los mismos, se pueden utilizar los mismos valores de localización como de inflación, ¿sí? Y los valores óptimos o el error cuadrático medio, al menos en tamaño, son, o de orden de magnitud, son bastante similares, ¿sí? Entonces, una vez que ya teníamos esto visto para el caso online, pasamos al caso offline, y en este caso con la media, ¿sí? La figura cambia un poco la escala. En este caso el factor de inflación llega a 2, y en lo que uno ve o esperaba en este caso, o al menos teníamos como la intuición de que podía pasar eso, era que al estar utilizando una media solo para hacer la asimilación en las variables de concentración, no estamos perturbando el viento. O sea, dentro del modelo completo no tenemos una representación de la variabilidad del viento. Entonces, esa variabilidad se compensa aumentando el valor de inflación, que es lo que representa la matriz de covarianza. O sea, perdimos una representación por no tener un ensamble para el viento, y entonces ¿y cómo se compensa eso? En este caso lo vemos como que aparece también una zona mínima, como ven, con valores quizás mucho más altos que lo que habíamos visto antes, pero aparece también un mínimo, pero en valores que uno diría descabellados. 1,8 quiere decir que, o pasar de llegar a 2, quiere decir que un 100% del error en verdad lo tengo que compensar con un parámetro que es ficticio. O sea, lo colocamos así porque queríamos justamente mostrar ese detalle. Y la diferencia aparece cuando uno considera, si bien no es lo mismo que tener el modelo online, pero sí utilizar el análisis del ensamble, pero de las variables de Lorentz, y con eso realizar los ciclos de asimilación para concentración. Aquí ya tiene un tono más parecido a lo que habíamos visto antes,
porque en este caso tenemos una representación de la variabilidad de las variables de Lorentz, en este caso, y aparece un poco valores similares a los que ya teníamos en el caso anterior cuando lo habíamos hecho con el modelo online, ¿sí? Algo que quizás olvidé mencionar, en todos estos casos que vimos, las observaciones están en todos los puntos, ¿sí? Eso igual es importante. O sea. Entonces, una vez que ya teníamos, por así decirlo, una descripción óptima de los parámetros para el LETKF, entonces hicimos una realización utilizando esos parámetros y acá está el resumen, ¿sí? O sea, el caso online, un factor de inflación de un 2%, el tamaño del ensamble 20, el tamaño de localización 6, o sea, todo dentro del rango de las figuras que ya habíamos visto anteriormente. En el caso de la media, bueno, un factor de inflación de un 80%, el tamaño del ensamble es menor, porque en este caso estamos considerando 40 variables de concentración y el tamaño del ensamble es para eso. El tamaño de localización es menor y en el caso del offline es aún menor, mismo tamaño de ensamble, pero también un factor de inflación de un 2% comparable con el del online. ¿Sí? Entonces, en este caso que está acá, o la figura que está acá muestra los 200 ciclos de asimilación y la serie de tiempo del error cuadrático medio, tanto para el online como el offline. En este caso no le puse apellido porque como son solo para las variables de Lorentz, no hay diferencia entre estos dos, ¿sí? Es el mismo ciclo. Y uno que aparece marcado es la desviación estándar de las observaciones, ¿sí? Entonces lo que uno puede ver es que los ciclos de asimilación al final siempre están por debajo del error que uno tiene en las observaciones, ¿sí? Y son bastante comparables tanto para el caso online como offline. O sea, no depende de si yo estimo bien las concentraciones para tener alguna influencia en el viento, en este caso, pero igual esto es más que nada por el modelo que tenemos. Y en el caso en el cual comparamos la misma serie de tiempo para los distintos ciclos de asimilación, en este caso lo hicimos para las variables de concentración y por eso sí ahora hay un error cuadrático medio para cuando uno utiliza el promedio como representación del viento o los miembros del ensamble para los distintos ciclos y ahí sí aparecen diferencias, al menos algunas pequeñas, pero en el caso de cuando uno utiliza una media alcanza valores mucho más altos que los otros dos que siguen siendo comparables, que es más o menos lo que habíamos obtenido como en el resumen que habíamos visto en las figuras anteriores, ¿sí? Aún así, todos igual siguen estando por debajo del error de las observaciones, ¿sí? Entonces, bueno, como le había comentado, todos los experimentos anteriores siempre consideraban que en todos los puntos de las variables habían observaciones, ¿sí? Entonces, lo que quisimos era evaluar qué pasaba si cambiábamos esa densidad de observaciones. Y en este caso lo hicimos por distintos porcentajes, o sea, de las 80 o 40 variables, estoy observando un 100%, un 90%, 80% y así sucesivamente. Pero cuando íbamos, por ejemplo, a valores de porcentajes menores, uno podía colocar todas las observaciones juntas o distintamente distribuidas. Entonces lo que hicimos fue, realizamos 100 experimentos en cada uno de este resumen que aparece acá y la densidad de observaciones o las posiciones donde habían observaciones se elegían como aleatoriamente, ¿sí? De manera de tener, si es que podíamos observar algún impacto de dónde se ubicaban las observaciones y si eso tenía algún impacto, ¿sí? Y aparece, al menos en el caso offline, aparecen largas, por así decirlo, lo que uno ve acá es el error cuadrático medio, promedio, de estos 100 experimentos y su varianza, ¿sí? Entonces lo que uno ve, por ejemplo, en este último caso, es que hay como que en el caso offline hay una dependencia muy fuerte del punto en donde se colocan las observaciones, y por eso aparece como alta variabilidad. No así en el caso online, ¿sí? Y otra cosa que podemos ver es que hasta un 50%, ambas o las tres, por así decirlo, métodos o configuraciones del modelo, ambas siempre se encuentran por debajo del error de las observaciones, pero ya después llega un punto en que las de tipo offline son mucho más altas y en ese caso la asimilación no es tan buena,
o uno podría decir en términos del error cuadrático medio, no es tan bueno. Y como detalle, cuando uno ve este 100% que está acá, es más o menos como volver a insistir en que tanto online como offline son bastante parecidos y que cuando uno ocupa el promedio del viento como representación no es tan bueno. ¿Sí? Y bueno, y el segundo paso, una vez como que ya habíamos evaluado todo el tema con las configuraciones del modelo online y offline, quisimos ver o utilizar, como dijimos, bueno, quedémonos con esta configuración online y veamos cómo funciona cuando estimamos algún parámetro. Y en este caso era el parámetro de emisión. ¿Sí? Y hicimos 3 experimentos. El primero, consideramos que la variable de emisión era constante para todos los puntos de concentración, igual a 1. ¿Sí? Y lo que vemos acá es el resumen del error cuadrático medio a lo largo de los 200 ciclos de asimilación y los valores del parámetro estimado, la media del parámetro estimado y el valor real del parámetro. ¿Sí? Entonces, en un par de ciclos ya logra obtener algún valor cercano y luego se mantiene cerca ahí. ¿Sí? Aunque uno podría decir que igual es como un caso simple, pero funciona bien. ¿Sí? Y quisimos colocar 2 escenarios distintos de emisión. En el primer caso, como que decidimos darle una variación espacial dentro de esas 40 variables, que es lo que aparece resumido acá con la línea azul, en la cual es como un seno, un coseno a lo largo de estas 40 variables, en la cual ese correspondía al valor, y ver cómo funcionaba la técnica. Y en este caso, bien, si bien alcanza a captar algo de la variabilidad, tampoco es tan bueno y en general suele encontrar uno dentro del promedio más la varianza, el valor real. ¿Sí? Pero igual uno podría poner duda y en este caso algo que es importante, que esta línea azul, que acá estaba por debajo, que es el error cuadrático medio del parámetro estimado, aquí es muy bajo y acá ya alcanza un valor un poquito más alto y ya cuando vamos a una variación, igual era como, es un caso exagerado, pero porque en cada punto intercalado hay emisión y no hay emisión, y en este caso el resultado del LETKF se queda entre medio de los dos valores, no es tan bueno, el error es, si bien sigue estando por debajo, pero es mucho más alto que lo que habíamos observado en los valores anteriores. ¿Sí? Y bueno, finalmente, como conclusiones y trabajo futuro, bueno, nuestra idea era explorar las habilidades de una técnica de asimilación en particular, que es en este caso el LTKF, en un modelo de transporte simple, y comparar estas 2 configuraciones que habíamos definido. ¿Sí? Y algunos de los resultados muestran buen rendimiento tanto para estimar concentraciones y viento en todas las configuraciones, ¿sí? Encontrándose una mejor versión cuando se incluye la incertidumbre que uno tiene en el modelo de viento, ¿sí? Que serían en el caso online y el caso offline en el ensamble de los vientos. Y bueno, también los resultados muestran un buen rendimiento cuando se estima el parámetro de emisión con la configuración de tipo online, pero el filtro resulta sensible, en este caso, a la distinta distribución espacial que uno coloque en este parámetro. Y bueno, como estos 2 como trabajo futuro, en el caso de estimación de emisión, bueno, queda revisar a futuro qué otro tipo de técnica, por ejemplo, se pueden estimar o se pueden utilizar para estimar un parámetro de emisión, considerando que en general es una variable que es mayor o igual a 0. Entonces eso ya uno de los, por así decirlo, principios de los filtros de Kalman es suponer de que tienen distribución gaussiana. Y ya que la variable sea mayor que 0, le resta totalmente eso. Y también comparar con las 2 configuraciones que se plantearon en el caso offline, o sea, cómo se ven en ese caso. Y bueno, como objetivo de la tesis, era como una primera parte, tratar de revisar el LETKF en un modelo simple, pero a futuro, o lo que hay que empezar ya a trabajar es trabajar y aplicar esta misma técnica, pero en un modelo más complejo, WRF-Chem, y en ese caso utilizar también un compuesto tipo traza,
como por ejemplo podría ser monóxido de carbono, y utilizando en este caso el código de LTKF que fue desarrollado en Japón por Takemasa Miyoshi y que es parte de lo modo experimental que se está utilizando en el servicio meteorológico, pero en este caso solo para pronóstico de variables meteorológicas. O sea, hay avances y tesis doctorales que están avanzando en aplicar esta misma técnica, pero para variables meteorológicas. Y bueno, eso. Y gracias por la invitación y cualquier pregunta o sugerencia, lo que sea, es bienvenido. Preguntas, sí.